Así nos queda todo grabado y vamos a la parte de compartir pantalla. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a tratar de resolver estos ejercicios que nos habían quedado de tarea, ¿sí? Bueno, más o menos el examen que vamos a tener el jueves no tenemos clase, directamente ya tenemos el examen, ¿sí? Va a ser, esperen que sigo admitiendo gente. Ahí estamos. Vamos a ver, ya que estamos acá, lo de la plataforma, a ver si está cargada. Me parece que está cargada la sesión de la asistencia de hoy. Yo ya vi presente. Ya diste, buenísimo, entonces ya está cargada. Listo. Y me parece que nos queda pendiente después subir esta tareita que nos quedó en Teams y no nos quedó subida a la plataforma, así que ahora lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ir entonces a empezar con el Structorizer. Vamos a abrir un Excel para ir pensando también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide el primer ejercicio? A ver, un participante de un concurso contesta 5 preguntas. Calcular el porcentaje de respuestas afirmativas y negativas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que un participante va a ingresar 5 respuestas. Por ejemplo, puede ser sí, no, sí, sí, no. ¿Sí? Esos serían nuestros datos de entrada. Vamos a tener 5 respuestas. Y como dato de salida, ¿qué vamos a tener que decir? El porcentaje de respuestas afirmativas, que en este caso sería el 60%, y el 40% de respuestas negativas. ¿Sí? Entonces, recuerden que como calculábamos un porcentaje, contábamos la cantidad de sí sobre el total. Entonces acá tendríamos 3 sobre 5. Eso nos va a dar un número con coma. Si nosotros lo multiplicamos por 100, nos va a dar un porcentaje entre 0 y 100. ¿Sí? Bien. Y lo mismo va a pasar con, esto era con la parte de los positivos, y en este caso con la parte de los negativos va a ser igual a 2 sobre 5 por 100. ¿Sí? 40. Bien. Entonces, para esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un contador, ¿sí? Que cuente cuántas respuestas positivas va ingresando el usuario, y un contador que cuente cuántas respuestas negativas va dando el usuario, ¿sí? Fíjense ustedes, me van diciendo si lo fueron pensando así. Ahora el que sigue lo van a hacer ustedes. Entonces vamos a buscar un contador para las respuestas positivas. Vamos a ponerle A. A lo inicializamos en 0. Siempre los contadores y los acumuladores se inicializan en 0. Afirmativas en 0, negativas en 0. ¿Sí? Y después, ¿cuál es la acción cíclica que se tiene que repetir 5 veces? ¿Qué tengo que hacer yo 5 veces? Las preguntas y respuestas. Claro, las preguntas en realidad no, porque yo no sé cuáles son. Acá lo que sí, sé que el participante va a contestar sí o no. ¿Sí? Porque puede ser que de hecho las preguntas sean aleatorias, que la tome de una base de datos y yo tengo que anotar cuántas respuestas positivas y cuántas respuestas negativas dio el usuario, ¿sí? Entonces, lo que se va a repetir en un ciclo es el ingreso de las 5 respuestas. Entonces, vamos a utilizar un para. La variable que nosotros le pongamos al para puede ser cualquiera. Habitualmente se le pone ahí, pero es como un modismo. Entonces, el para va a ir con una i de 1 hasta 5, ¿sí? Recuerden que acá en realidad lo que hace es contar la cantidad de ciclos que hay entre el valor final y el valor inicial, ¿sí? Entonces, da lo mismo que acá yo le ponga de 10 a 15, es lo mismo, ¿sí? Pero uno es más ordenado colocarlo de 1 a 5. Pero por ahí eso podría ser una pregunta de examen. ¿Cuántos ciclos tienen lugar? Entonces ustedes se tienen que fijar desde el valor inicial hasta el valor final,
cuántos ciclos suceden, incluso cuando yo tengo un paso que puede ser distinto de 1. El paso por defecto es 1. ¿Se acuerdan qué quería decir cuando el paso estaba en 2? En vez de incrementar de a 1 el valor inicial hasta llegar al valor final, incrementa de 2. Si yo pongo un paso en 3, va a ir de un valor inicial, va a contar 3 más y pasa así hasta llegar al valor final. Incluso podría ser negativo. En el caso, si yo quisiera colocar un valor negativo, ¿sí? Esperen a ver si me deja acá, por ahí en Structurizar no lo permite, pero si no, debería permitirlo, se puede ir contando con paso -1. Ustedes después en Pascal, en C++, lo van a poder probar. Cuando yo tengo un paso -1, que tengo que tener el valor inicial más grande que el valor final, porque en vez de contar hacia adelante, cuenta hacia atrás. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder 5 veces? Yo tengo que ingresar una respuesta, que es la respuesta que va a dar el usuario. ¿Qué me interesa saber? Si es positiva o si es negativa y contar en cada caso. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar acá si R es igual a verdadero. Si R es igual a verdadero, las afirmativas se incrementan en 1. A va a ser igual al contenido de A, ¿sí? Pues si yo voy a ir guardando en una variable para ir contando, yo cuento sobre el último número que tenía contado, ¿sí? Cuando yo cuento, qué sé yo, las personas que hay en una fila, cuento 1 más 1 más 1, ¿sí? Entonces hago 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces A va a ser igual a A más 1. En caso contrario, no tengo que preguntar si la respuesta es negativa, ¿sí? Acá yo le puse B es en realidad A de afirmativa. Por ejemplo, si la respuesta es S de sí, podría poner. Incluso puedo poner si la respuesta es A de afirmativa. Eso se los voy a hacer a propósito, vamos a dejarlo así. Para que distingan que esta A no es lo mismo que esta A. Esta A es una variable, esta A es un valor literal que puede tomar la variable R. ¿Sí? Entonces, tengo dos opciones. La respuesta o puede ser afirmativa o puede ser negativa. Entonces, en el caso de que sea negativa, ¿qué va a suceder? Se va acumulando lo negativo, más 1. Exacto. N es igual a N más 1. Y eso sucede 5 veces. Un error frecuente es, mientras estoy contando, querer calcular el porcentaje. Yo el porcentaje lo voy a calcular una vez que terminé de contar, ¿sí? Porque si no, voy a tener porcentajes parciales. Voy a tener primero que hay un 20% de respuestas positivas, después voy a tener que tengo un 40% de respuestas positivas y un 20% de negativas. A mí en realidad me va a servir cuando haya terminado de contar todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, una vez que finaliza el para, yo voy a decir que A, ¿sí? Voy a utilizar la misma variable, es igual a A sobre 5 por 100, que es lo mismo que yo había hecho acá. ¿Sí? Fíjense, A, que era la cantidad de positivas, sobre 5 por 100. Y en el otro caso, tengo que contar la cantidad de negativas, mostrar el porcentaje. Entonces acá, las negativas va a ser igual a N sobre 5 por 100. ¿Sí? Y después, por último, me queda mostrar ambos resultados. Output, el porcentaje de positivas es, A, y vamos a utilizar este mismo para poner el porcentaje de negativas. Ahí está. El porcentaje de negativas es P. Ahí está. ¿Sí? Y acá le puedo dar algún mensaje. Si quiero, ingrese
su respuesta. Ahí estamos. ¿Sí? No dejamos el espacio. Vamos a dejar un espacio ahí. Y ahí estamos. Y ahí lo vamos a probar. Entonces ingresamos la primera respuesta, le ponemos sí. La segunda respuesta le ponemos no. La tercera respuesta le ponemos no. La cuarta le ponemos sí. Y la quinta le ponemos sí. Entonces el porcentaje, esto recuerden que multiplicaba, que redondeaba, ¿sí? Entonces, a ver, vamos otra vez. Acá, perdón, acá me confundí, nadie me dijo nada. Acá tenemos que poner, esperen que me anda mal el mouse. Bueno, ahí vamos. E es N. Y acá le poníamos A sobre 5.0 y acá le ponemos N sobre 5.0 porque si no, como son números 0, nos lo trunca. Entonces vamos ahí otra vez. Entonces contamos como sí, sí, vamos a hacerlo no, no, sí. El porcentaje de respuestas positivas ahí, no sé por qué nos dio que no. Lo A ver. pusiste como el valor verdadero A. Y No S. no S, bien, bien, ven. Hoy estoy desatenta, ya les había dicho, vamos a ponerle A. Que dije que lo había hecho a propósito. A, bueno, acá en realidad podríamos poner, el sistema no controla que yo ponga otra cosa, ¿sí? N, A. 60, 40. ¿Sí? Bueno, hoy estoy un poco desatenta con esas cosas. Así que fíjense que acá declaramos, inicializamos los dos contadores. Esto siempre es importante, porque si no puede ser que en un segundo ciclo, si yo vuelvo a probar el programa, que quede guardado el valor anterior de A y de N, que quedan en la memoria. Entonces, cuando arranca, en vez de arrancar en 0, arrancan del último valor que tenían en la memoria. Por eso es que se inicializan en 0 con cada corrida. ¿Sí? Después, repetimos el ciclo de 1 hasta 5, que son las 5 respuestas que vamos a ingresar. ¿Sí? Acá hicimos esto que era a propósito para que vean la diferencia cuando A es variable y cuando A no es variable. Acá es variable, acá no es variable. ¿Sí? Y acá mostramos los resultados. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de este ejercicio? ¿A alguien le salió? ¿No le salió? Vamos a guardarlo. Todo bien, por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Esto lo vamos a poner en clase 5. Acá estamos, tarea 1. ¿Sí? Bueno, acuérdense que yo el chat no lo veo, así que cualquier cosa me paran y me lo dicen. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio. Eran 4 en total. Ingresar 10 números, indicar cuántos son ceros, cuántos son negativos y cuántos son positivos. ¿Sí? Bueno, ¿alguien se anima a hacerlo? Yo, profe. Bárbaro. Lo hice. Sí, comparta nomás. Ya Dejo yo. Ya lo hice, o sea, ya está hecho. Ahí está. Utilizable participación en screen sharing. Dice que no me deja. Que no te dejo compartir. Espera, ¿qué opciones avanzadas? A ver. Todos los participantes. Ahí está. Ahí debería. Ahí se ve. Sí, perfecto, Octavio. Ahí está. Bueno. Net number en 0, post number en 0 y igual 0. 0. Bien. Celeste. For i 1 to 10, ingrese un número cualquiera. Número. Este presenta 10 veces. Si el número es menor a 0, perfecto. Si el número es mayor a 0 y el último caso posible es que el número sea 0, efectivamente. Son 3 opciones mutuamente excluyentes. Perfecto.
Bueno, ¿Listo? ¿Querés probarlo? estamos en eso. Upa. No sé. Mucho. Ahí está. Números Perfecto. ingresados iguales a 0, 2, números negativos ingresados 2, números positivos ingresados 6. Perfecto. ¿Sí? Básicamente. ¿Alguien no lo Eso. entendió? Profe, Entonces ahí, sí. yo en este caso, al final, en la parte que dice output, en vez de ingresar todos juntos, agregué 3. Lo ¿Eso hacen está 3 correcto? renglones Si yo lo... separados. Claro, está Ningún correcto si yo problema. lo... Sí, Ah, está bien. perfecto. Sí. Bueno, Eso es listo, nada. buenísimo. Eso. Perfecto. Paro de compartir, profe. Ahí estamos. Bueno, Eso. ese después guárdalo y pásalo por Teams, ¿sí? Así lo tienen Bueno, los dale. demás. Yo después lo recupero de Teams y lo subo también a la plataforma. Sí, dale. Ahí lo hago. Bueno, ¿alguien quiere hacer el tercero? Vamos a leerlo. Calcular el promedio de 10 notas de un alumno. Yo lo hago, profe. Bárbaro. Ahí ya están habilitados todos para compartir. Perfecto, ahí agrandalo para que lo veamos mejor. Fíjate de dónde lo agrandamos. ¿Viste en la barrita de herramientas que tenés una A con 2 flechitas que agrandan? Ahí. Eso. Perfecto. Bien. A ver, entonces contanos qué es lo que hiciste. Ahí utilizaste otra estructura, utilizaste un until. A ver. El resto capaz que no lo va a entender, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, explica qué es lo que hiciste, así lo vamos viendo y lo probamos. Ahí no se te escucha el audio. Sí, ahí te pusieron. Ahí está. Bárbaro. Primero puse el contador en 0 del Sí, promedio sí, y después hice un para de 1 a 10 de las notas. bien. Y le fui poniendo que ingrese las notas. Y A si la la nota nota le es, ingresaste en la variable A. claro, si la nota es mayor o igual a 1 y menor o igual a 10, que lo vaya sumando en el promedio a Perfecto. la nota. Y si Perfecto. no era así, que haga un hasta que sea mayor o igual a 1 o menor o igual a 10. Y una Bien. vez que se sumaban las 10 notas, salía el Lo que promedio. pasa es que el problema de eso está bien lo que hiciste, pero el resto capaz todavía, obviamente la mayoría no va a saber usar el until, ¿sí? Que en realidad es otro tipo de ciclo. Es un ciclo que uno no sabe cuántas veces va a ejecutar, ¿sí? O sea, se ejecuta hasta que cumpla la condición Se que le di abajo. ejecuta hasta que cumpla la condición. Después lo van a ver diferente del mientras, que el mientras puede no ejecutarse nunca. Pero fíjate en este caso, que vos ingresás una nota que no es válida, ingresás un 11, pasás del Sí. lado del falso, ¿sí? Y ahí ingresás el 8, ¿sí? Te lo toma. Pero no lo sumó a pro, Ah, ¿sí? me faltaría O sea, poner abajo que lo sume a pro. exactamente, O sea, lo que tengo en el true, ponerlo acá abajo del until. exactamente, sí, Así sería. exactamente. Y de acá, así. Exacto, ¿sí? Y después a eso lo dividí por 10 al total. Perfecto, si querés probarlo, lo vemos. El resto vamos a buscar también otra opción donde no sea con until. El until, ¿cuál es la ventaja? Que nos aseguramos de que al menos ingrese, aunque haga muchos intentos, una nota válida. O sea que nos garantizamos que en los 10 intentos ingrese 10 notas válidas. Que si por X motivo ingresa un 13, el sistema se lo avise. ¿Sí? Bueno, ahí Claro, estamos. yo pensé como que había que hacerlo así.
Bien, está bien, no, como todavía no dimos esa estructura, no era obligatorio. Pero todo lo que hacen, se lo pasan, ¿sí? Lo pasamos al Teams porque es todo útil para el que sigue, ¿sí? Para el que lo ve y capaz que de a poquito empieza a ver lo del ciclo. El ciclo Antil todavía no lo vimos. Y generalmente no lo damos el mientras, ¿sí? Bueno, bien. Muy bien. El resto, ¿alguien lo hizo sin Antil y lo quiere compartir? Profe, yo hice el tercero y el cuarto en un solo ejercicio. ¿Se lo puedo mostrar? Sí. ¿Se ve ahí, profe? Perfecto. Entonces, ahí vamos. Ingresa el número de alumnos a evaluar. Bien. CA. Está bien, fíjense que es interesante. Este planteo es un poco más avanzado, porque en realidad acá el número de repeticiones del ciclo es fijo, ¿sí? Ustedes van a tener que las iteraciones pueden ser con una cantidad de iteraciones fija, como es el for, y una cantidad que no es fija, como puede ser el until y el mientras, ¿sí? O sea, sería en castellano el mientras y el hasta, o el while y el until en inglés, ¿sí? Bueno, en este caso son iteraciones, la cantidad de iteraciones es conocida, pero en vez de escribirla nosotros, lo determina el usuario. O sea, el usuario va a ingresar en CA la cantidad de alumnos que quiere evaluar, ¿sí? Y va a ingresar el número de notas que quiere promediar, ¿sí? En CN. Entonces, fíjense que ahí estamos, en AN, lo vamos a utilizar como un acumulador de notas, ¿sí? Lo ponemos en 0.0 para que tome la parte decimal, y P almacena el promedio de notas, P es igual a 0.0. Inicializó las dos variables en 0. Y acá utilizó dos estructuras cíclicas, una dentro de la otra. Una estructura cíclica es la que va a ir leyendo la cantidad de notas, ¿sí? Fíjense que lo que sucede adentro, ¿sí? Dice, ingrese la nota, la ingresa en la variable i, y le dice que corresponde al alumno X, ¿sí? Porque el para de afuera es el que lleva los alumnos, y el para de adentro lleva las notas. En esto les voy a mostrar, yo no sé si puedo, nunca compartí dos veces, a ver, en simultáneo, a ver, vamos a poner acá. ¿Quiere que detenga la reproducción esta? No, a ver si puedo yo ahí compartir, si me deja. Varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Ahí estamos. A ver qué pedacito me deja a mí, pero yo quiero que se vea atrás lo que estás compartiendo vos. Y eso no sé dónde hacerlo. Bueno, no importa, después dejo de compartir yo. Fíjense que acá, si ingresamos, vamos a suponer, 4 alumnos. Eso era la variable X. ¿Sí? ¿Quiere que vaya haciendo la prueba? No se ve tu pantalla. ¿Se ve la pantalla de él también? No se ve tu pantalla. ¿Ah, la mía no se ve? Si quiere detengo, profe, y muestre usted. Dale. Avísenme. Ahora sí. Entonces teníamos una X, digamos, un for que iba a ir con una X desde 1 hasta CA, ¿sí? La cantidad de alumnos, y CA, en este caso vamos a suponer que es para 4 alumnos, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba? El contador de notas era, ¿cuál era la variable que utilizaste en el para? CN. Acá ponías la cantidad de notas. La letra I. Sí, En el para usé la letra I y CN para contador. Perfecto, pusiste la I, ahí, ¿cierto? La I latina, la Y. La Y, ahí estamos. Y entonces, vamos a suponer que yo quiero ingresar 3 notas por alumno. ¿Cómo se van a mover esos para? Para el alumno X, para el alumno X, perdón, vamos a ponerlo acá, X igual a 1, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar el valor de Y? Va a pasar por 1, por 2 y por 3. Una vez que leyó esas 3 notas, va a cambiar al alumno 2,
¿sí? O sea, acá leyó las 3 notas, leyó las 3 notas del alumno 1. Después pasa al alumno 2, lee la nota 1, después para el alumno 2 lee la nota 2, para el alumno 2 lee la nota 3, ¿sí? Después, para el alumno 3 lee la nota 1, para el alumno 3 lee la nota 2, para el alumno 3 lee la nota 3. Para el alumno 4 lee la nota 1, para el alumno 4 lee la nota 2 y para el alumno 4 lee la nota 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que para una vuelta de X pasa 3 veces Y. Para otra vuelta de X se mueve 3 veces Y. O sea, el para interno se ejecuta más veces que el para externo. ¿Se entiende? Y la cantidad de iteraciones en las que efectivamente, digamos, yo voy a pasar por la lectura de la nota va a ser 4 por 3. 12 veces voy a leer la nota, en este caso, si yo ingreso CA en 4 y CN en 3. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a dejar de compartir yo y ahí volvemos a ver lo tuyo, Iván. Así lo probamos. Para el examen, ¿hay que tener Structorizer? No, no es necesario, lo pueden hacer en papel. Bueno, muy bien, entonces vamos a probarlo para lo que dijimos, para 4 y para 3. Muy bien. Entonces fíjense que ahí me va marcando que estoy leyendo la nota número 1 del alumno número 1. Después la nota número 2 del alumno número 1 y después la nota número 3 del alumno número 1. Está bien esas leyendas, orientan al usuario por qué nota va. Y cuando termina de leer las notas de un usuario, calcula el promedio y lo muestra. Muy bien, muy interesante esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que faltó? ¿Cuándo se tiene que reinicializar a N? Pues fíjense que ahora el promedio nos va a dar mal. Después del output hay que poner de nuevo en 0 el contador. Entre los dos for, tiene AN y P tiene que estar en 0. Puede ser o entre los dos for o después del output. Lo mismo es. Eso si querés corregirlo, Iván, para que te aparezca. Y San Andrea, vamos los pibes. ¿Sí? Profe, mi conexión de internet inestable. ¿Puede repetir lo que dijo? Porque no escuché nada de lo que me... Bien, lo que yo decía, bueno, que está bien planteado, porque tiene leyendas que orientan al usuario, entonces uno sabe qué número de nota está ingresando para qué número de alumno, ¿sí? Él utilizó un acumulador que le puso AN, si no me equivoco, como acumulador de notas, y PN creo que era para el promedio de notas, ¿sí? Lo que sí, entre un alumno y otro, yo le decía que imagínense si yo les quiero calcular el promedio de notas a ustedes, ¿sí? Agarro 5 alumnos y les quiero calcular el promedio de 3 notas. Yo voy a acumular todas las notas del alumno número 1 y la voy a dividir por la cantidad de notas que tenga y voy a mostrarle el promedio. Ahora, cuando paso al alumno número 2, yo reseteo el acumulador, si no cada vez el promedio me va a ir dando más grande. ¿Se entiende? Consejo agregar. Claro. Usted dice al final del ciclo de las... Ahí te silenciaste. Si eras Iván, ahora te silenciaste. No sé quién está. Notas. ¿Cómo? Profe, usted dice que finalizado el ciclo interno del para principal, el para de las notas, a la salida de ese para de las notas, vuelvo a reiniciar el acumulador. Exacto, o bien antes de entrar al para de las notas. Podés hacerlo antes de entrar. Para mí es más entendible si uno lo hace. Es lo mismo, en ejecución es lo mismo, pero lo podés hacer antes de entrar al para interior. Entonces, para cada alumno nuevo, resetea el acumulador.
Ahora se lo agrego, gracias. Buenísimo. ¿Alguien que lo haya hecho también? Yo lo hice con el Antil también. Y le agregué que le ponga el nombre de cada alumno. Bien, bien, eso está muy bien también. Si querés lo podemos ver. Entonces está bueno porque van explorando distintas opciones. Probablemente, digamos, el que no lo sabe no se preocupe porque es un tema que no dimos. Pero por ahí el que ya tenía alguna idea lo va haciendo y va mejorando digamos, las alternativas, ¿sí? Entonces, fíjense Chino que acá básico, profe, todo lo que acabo de escuchar. Disculpe, pero no entendí nada. no te preocupes, Alex, yo te voy a mostrar cómo es la forma de que lo podamos hacer de acuerdo a lo que pedía de la forma más sencilla, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, en este ¿Lo pruebo? caso, sí. Esto también se lo pueden ir pasando. Después cada vez igual y se reinicia de nuevo el contador. Perfecto. Cada vez que paso las 3 notas. Perfecto. Te muestra el nombre del alumno que ingresaste, ahí reinicializas el contador, el acumulador. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el examen? Seguramente va a ser de 1 hora. Van a tener tiempo. Sí. Bueno, muy bien. Todo esto entonces lo vamos pasando. Después. Matemática ese día no vamos a tener, así que por ahí podemos robar un rato más de hora. Sí, no hay problema. No va a haber problema por eso. Y consulta van a poder consultar lo que vayan necesitando, eso no hay problema por eso. Por ahí va a haber alguna preguntita de teoría del apunte que vimos la primer clase, ¿sí? Se los refresco cuál era. Lo tengo acá. Este que decía conceptos básicos, ¿sí? Por ahí algo para que ustedes completen cómo eran las tablas de verdad, ¿sí? O sea, cuando daba un AND que daba verdadero y cuando daba falso. ¿Se acuerdan que todo eso lo habíamos visto? ¿Sí? 0 era falso, ¿no? ¿Cómo? Solo va a dar 0 era falso. falso. Claro, cuando, sí, 0 era falso. Ahí estábamos, bueno, teníamos algunas cositas que habíamos visto, operaciones con los datos, cómo podían ser los datos, simples o complejos, y los que vimos. ¿Se acuerdan que, bueno, los lógicos son los que son verdadero o falso? Después tenemos los numéricos, los podemos dividir, digamos, en 2 grandes grupos. Habría más divisiones en realidad, pero lo podemos dividir en enteros y reales, ¿sí? Y los datos alfanuméricos, que eran mezclas de letras con números y símbolos. Y después los datos complejos, que ahora no los vamos a ver, que son los arreglos de una dimensión y de más de una dimensión, y las estructuras. Bueno, después los tipos de operadores, cuáles eran los tipos de operadores, la clasificación de las variables, ¿sí? Bueno, este era el apuntecito que por ahí alguna preguntita de ahí puede ir. Bueno, habíamos quedado en que yo les hacía el cuarto ejercicio, digamos, a ver, el tercero y el cuarto eran parecidos, calcular el promedio de notas, de 10 notas de un alumno, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacíamos a ese? Lo vamos a hacer rapidito, vamos a poner, así yo esto también se lo subo, tarea, este es el número 3, entonces, ¿qué era lo que se tiene que repetir acá 10 veces? El ingreso de notas, después le vamos a ir agregando lo que corresponda. El ingreso de nota, entonces vamos a usar una variable i desde 1 hasta 10, ¿sí? Entonces voy a utilizar un acumulador para ir acumulando las notas. Ese acumulador le puedo poner acc acá afuera y lo inicializo en 0, ¿sí? Entonces lo vamos a inicializar ahí arriba, vamos a pasarlo acá. Bueno, ¿y qué es lo que yo realizo 10 veces? Input n, y en el acumulador acumulo n. ¿Sí? Perdón, acá no sé qué toque otra cosa, porque se me superpone con esta barrita. Ahí está. Acumulo n, ¿sí? Y cuando salgo de acá, ¿qué hago? A acc le asigno acc sobre 10.0.
¿Sí? Acá le puedo hacer sobre n, ahí estamos, no, está bien. Entonces acá lo voy a dividir por 10.0. Y después nos queda output acá. Esto lo hacemos así sencillo, sin mostrar ninguna leyenda, nada, para que lo vean facilito y rápido. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más chiquito para que se vea todo. Ahí está, y lo vamos a probar. Listo, ingreso 3, 4, 1, 8, 9, 8, 6, 7, 5, 3, 9. Ahí está. El promedio general de ese alumno es 5,5. Fíjense cuánto más frío es es hacerlo sin ninguna leyenda. En realidad, para el usuario es una cosa incómoda de ver. Teniendo esto, ahora da lo mismo. Esto me sirve para 10 notas, ¿para cuántos alumnos? Para uno solo. ¿Sí? Ahora, si yo esto lo quiero hacer para 5 alumnos, es muy sencillo, porque agrego otro for con otra variable, no puedo utilizar 2 for con la misma variable, que vaya de 1 a 5, y todo esto que yo hacía para uno solo, lo meto acá adentro y lo hago para todos. ¿Sí? Fíjense. A ver si arrastro ahí. Ahí estamos. Esto acá. Y esto acá. Y ahí me quedó hecho también el ejercicio 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo estoy haciendo esto, J, de 1 a 5 para 5 alumnos. Y leo para cada uno de los 5 alumnos 10 notas. ¿Sí? Esperen que voy a ver si puedo deshacer, así me queda guardado el 3 y después me queda el 4. Ahí estamos. Yo ahí guardo el 3. Tarea 3. Y vamos a guardar tarea 4. Tarea 4. Así todos estos ahora los subimos. Acuérdense de marcar el presente, ¿sí? Bueno, acá le ponemos tarea 4. Y en la tarea 4 en realidad decía que ¿cuántos eran? Eran 3 notas de 5 alumnos, ¿sí? Entonces la cantidad de notas era 3. Este para va a tener que ir, en vez de hasta 10, hasta 3, ¿sí? Y el para exterior lo vamos a hacer de 1 a 5. Entonces vamos a cambiar para J de 1 a 5. Y ahí ponemos todo, en el mismo orden en el que lo teníamos. ¿Sí? Entonces acá después ustedes se pueden encontrar con alguna pregunta que podamos hacer en el examen. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto lo dejo así? ¿Cuál sería el error acá? El acumulador. ¿Cuál sería el error de eso? Ah, no. Esto, por ejemplo, acá no sé por qué me quedó así, tiene que quedar acá adentro, si no, lo muestra una sola vez. ¿Cuál va a ser acá el promedio que muestra? El único promedio que me va a mostrar va a ser el del alumno 5, porque todos los otros los va a calcular, pero no los va a mostrar. Es verdad, está fuera del ciclo. El más Está grande. fuera de la estructura cíclica, exactamente. Esa es una pregunta que podría ser una pregunta de un examen, ¿sí? Otra pregunta de un examen podría ser, por ejemplo, si yo digo, bueno, el acumulador lo voy a poner en 0 acá. Y acá arriba, por ejemplo. Vamos a ponerlo también acá arriba. Ahí pisaste el valor, digamos. Te Claro, sacaste el en valor que ya había realidad recibido. Te va a esto mostrar cero. estaría bien si yo esta sentencia la pongo ahí arriba. Ahí me sirve. Si lo pongo en Limpiaste, 0, digamos. claro, si lo pongo en 0 antes de mostrarlo, voy a mostrar el 0. ¿Sí? O sea, fíjense cómo un pequeño cambio hace que algo funcione o no funcione. ¿Sí? Sí. Sí, bro. Bien. Bueno, y ahora vamos a agregar, entonces, esto acá estaría bien, como para que vean otra manera distinta de hacerlo, porque si no, esto en vez de hacer esto acá,
lo vamos a hacer así y listo. Esto es, digamos, esto sería mejor. Pongo la inicialización del acumulador acá adentro para cada nuevo alumno. Entonces ahí lo guardamos. Esto yo después lo voy a subir. Y yo les voy a decir, bueno, hoy les dije que íbamos a terminar antes la clase porque no me había sentido bien, así que estoy un poquito complicada con eso, pero les voy a escribir un ejercicio que va a quedar de tarea y lo vamos a poder ir conversando conmigo y entre ustedes en Teams, ¿sí? Esperen que se los escribo acá, que ahora se los voy a subir. Calcular en base a las medidas de los 3 lados de 15 triángulos, si se trata de equiláteros, escalenos o isósceles. Punto, o a ver, un punto adicional, como decir, tiene un plus. Vamos a ponerle un plus. Chequear que los 3 lados correspondan a un triángulo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener 15 veces, o sea, van a tratarse de 15 tríos de medidas, ¿sí? De los lados de lo que se supone que son triángulos. Ustedes saben que no cualquier 3 medidas forman un triángulo. O sea, si yo tengo un lado, por ejemplo, de 1 centímetro, otro lado de 1 centímetro y otro lado de 15 centímetros, no hay manera de que con eso yo forme un triángulo, ¿sí? De acuerdo a la medida de los lados, yo podría decir que se trata de un isósceles, ¿sí? 2 lados iguales y uno distinto. Pero en realidad esto no conforma un triángulo. ¿Por qué? Porque el lado mayor no puede ser mayor que la suma de los otros dos, ¿sí? O sea, la suma de los 2 lados menores tiene que ser menor o igual que, mayor o igual que el otro lado restante, ¿sí? Lo importante es saber qué es lo que se pide, ¿sí? Entonces yo tengo que decir que esto, por ejemplo, no es un triángulo. Ahora, si yo determino, por ejemplo, que esto mide 0,5, esto sí, yo con esto puedo hacer un triángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, sí tengo que responder que es un triángulo isósceles. Yo voy a tener que evaluar, acuérdense cómo era cuando era un triángulo equilátero. Cuando los 3 lados son iguales. Era isósceles cuando hay dos lados iguales y uno diferente, y era escaleno cuando los 3 lados son distintos entre sí. ¿Sí? Entonces fíjense que eso, si lo googlean, lo van a poder encontrar, digamos, cuando 3 lados forman un triángulo. Y eso lo tienen que evaluar. Si no les sale, no importa, porque no vamos a hilar tan finito en un examen, ¿sí? O sea, a mí me va a alcanzar que para el examen puedan hacer las 15 lecturas, ¿sí? Las 15 lecturas de los 3 valores. Y en base a eso comparen si son los 3 iguales, si son los 3 diferentes, y en caso contrario tenemos la otra opción que van a ser 2 iguales y uno distinto. ¿Sí? Sí, Alex. profe, ok. Bien, Sí, profe. Alex, vos que estabas perdido con el otro modo de resolución. No, lo después con una nueva explicación no entendí. Gracias. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer así, vamos a interrumpir la grabación. Bueno, y nos queda pendiente entonces eso para que lo vayamos analizando por Teams antes del jueves. ¿Estamos? Esperen que dejo de compartir. Listo, profe, listo. Perfecto.